Buenas tardes, comenzamos el estudio de lo que es la Parashá Haazinu. Vamos a recitar la bendición de apertura de la lectura de esta Parashá. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ka'amim benatan ladnu torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Parashá Haazinu. Presten oídos, oh cielos, y hablaré, y escuche la tierra los dichos de mi boca. Que gotee como lluvia mi enseñanza, y fluya como rocío mi afirmación. Cual ventarrones sobre la vegetación y cual gotas de lluvia sobre las hojas de hierba, cuando el nombre de Hashem invoque, atribúyanle grandeza a nuestro Dios, la roca perfecta en su obra, pues todos sus caminos son justicia. Hashem de fe, sin iniquidad, recto y justo es él. La corrupción suya no es, de sus hijos es la mácula, una generación perversa y torcida. ¿Es acaso Hashem, Tikkun, es acaso a Hashem que retribuyen esto? Oh pueblo vil e insensato, pero si Él es tu Padre, tu amo, Él te creó y te estableció. Recuerda los días de antaño. Entiende los años de generación tras generación. Pregunta a tu padre y él te lo relatará. A tus ancianos y te dirán. Cuando legó el Altísimo a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó las fronteras de los pueblos conforme al número de los hijos de Israel. Pues la porción de Hashem es su pueblo, Jacob es la medida de su heredad. Lo descubrió en una tierra desierta, en la desolación, en el ululante yermo, lo rodeó. Le concedió discernimiento, lo protegió como la pupila de su ojo. Fue como el águila que despierta a su mirada, que sobre sus pichones revolotea, extendiendo sus alas y tomándolos, cargándolos sobre su plumaje. Hashem en soledad lo guió, y no había con ellos Dios extraño. Le hizo montar sobre las alturas de la tierra, y le hizo comer de los frutos maduros de mis campos. Lo amamantó con miel de una piedra, y con aceite de pedernal rocoso, mantequilla del vacuno y leche del ovino con la grasa de ovejas, carneros nacidos de Bashán y chivos con trigo grueso cual riñones, y sangre de uvas bebiste como vino delicioso. Y engordó Yeshurun y pateó, engordaste, te henchiste, te hiciste corpulento, y abandonó a Dios, su artífice y escarneció a la roca de su salvación. Provocó su celo con extraños, con abominaciones lo encolerizaron, degollaron sacrificios a demonios carentes de poder, a dioses que no conocían, a benedizos recién llegados, a quienes no temían sus ancestros, a la roca que te dio a luz ignorantes, y olvidaste a Dios que te sacó del vientre. Verá Hashem y será provocado por el enojo de sus hijos e hijas, y dirá: ocultaré mi rostro de ellos y veré cuál será su fin, puesto que una generación de giros es hijos cuya crianza no se reconoce en ellos. Ellos me provocaron como un Dios inexistente, me enfadaron con sus banalidades. Así yo lo provocaré como un pueblo inexistente, como una nación vil, los enfadaré, pues el fuego se habrá encendido
en mis narices y ardido hasta las profundidades más abismales. Consumirá la tierra y sus frutos, y pondrá en llamas lo que fue establecido en las montañas. Acumularé contra ellos los males, mis saetas agotaré contra ellos. Enviaré hinchazón provocada por el hambre, batallas de demonios llameantes. Los abatirá el demonio del mediodía, y los colmillos de las bestias despacharé contra ellos. Con la ponzoña de aquellos que reptan sobre el polvo, por fuera de hijos les privará la espada, en tanto que adentro reinará el pavor, incluso el mozo, incluso la doncella. Un niño de pecho con el hombre canoso, dije, los dispersaré, haré que desaparezca de entre los hombres su recuerdo. Si no fuera porque la cólera del enemigo estaba reprimida, no sea que malinterpreten sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano se alzó victoriosa. Y no fue Hashem el que obró todo esto, pues un pueblo carente de consejos son, y no hay en ellos discernimiento. Si fueran sabios, comprenderían esto, lo discernirían a partir de su final, pues ¿cómo perseguirá uno a 1000 y 2 harán huir a 10,000? A no ser que su roca la haya vendido y Hashem los haya entregado, pues no como nuestra roca es su roca, y aún así nuestros enemigos nos juzgan, pues del viñedo de Sodoma es su viñedo, y de los campos de Gomorra sus uvas son uvas de hiel, así que racimos de amargura les fueron entregados. La ponzoña de serpientes en su vino, el veneno de víboras crueles. Si ha sido revelado junto a mí, sellado en mis bóvedas, mías son la venganza y la retribución en el momento que flaqueen sus pies, pues próximo está el día de su catástrofe y se precipitan los sucesos futuros hacia ellos. Cuando juzgue Hashem a su pueblo y respecto a sus sirvientes, desistirá del mal. Cuando vea que avanza el poderío del adversario y que nadie es salvado o socorrido, dirá, ¿dónde está tu Dios, la roca en que buscaron refugio, la grasa de cuyas ofrendas comieron, el vino de cuyas liberaciones bebieron? Que se levanten y les ayuden, que sean para ustedes un refugio. Vean ahora que yo soy Él y no hay otro Dios junto a mí. Yo traigo la muerte y doy la vida, derribo y yo curaré, y no hay de mi mano quien rescate, porque alzaré hacia el cielo mi mano y diré, así como vivo yo para siempre, si afilo mi deslumbrante espada y empuña el juicio en mi mano, juro que devolveré la venganza sobre mis enemigos y sobre quienes me odian traeré retribución. Embriagaré mis flechas de sangre y mi espada, devoraré carne por causa de la sangre del cadáver y del cautivo, por causa de los primeros expolios del enemigo. Canten, oh naciones, las alabanzas de su pueblo, pues la sangre de sus sirvientes vengará. La retribución traerá sobre sus adversarios y aplacará a su tierra y a su pueblo.
Vino Moshe y dijo a todas las palabras de este canto a los oídos del pueblo. Él y Osea, hijo de Nun, finalizó Moshe de hablar todas estas palabras a todo Israel. Dijo a ellos: apliquen sus corazones a todas las palabras que yo atestiguo contra ustedes hoy, las que instruirán a sus hijos para que sean cuidadosos en cumplir todas las palabras de esta Torá, pues no es algo vacío para ustedes, pues es su vida, y por medio de esto prolongarán sus días sobre la tierra a la cual ustedes llegaron cuando crucen, cuando crucen el Jordán para poseerla. Habló Hashem a Moshe en ese mismo día diciendo: asciende a este monte de Abarim, el monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está delante de Jericó, y observa la tierra de Canaán, que yo entrego a los hijos de Israel como herencia. Muere en la montaña a la cual ascenderás y serás reunido con tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue reunido con su pueblo, porque transgredieron contra mí al seno de los hijos de Israel ante las aguas de la contienda de Kadesh en el desierto de Sin, porque no me santificaron al seno de los hijos de Israel, porque a distancia verás la tierra, mas ahí no entrarás a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Comentarios. Para el así, no. Dice: presten oídos cielos y yo hablaré. No tendría que ser al revés. Dice: hablaré y después prestar oídos. Es imposible oír antes que alguien hable. Por lo tanto, ¿qué nos está enseñando la Torá acá? Dice: el Creador puede enseñarnos y darnos solo si estamos listos para recibir. Es por ello que está escrito así: no escuchen. Si estamos listos para recibir, entonces Adabrá, hablaré. Entonces, aquí nos enseña que nosotros debemos prepararnos para poder, primero dice, para poder entender esto que dice, presten oídos cielos y yo hablaré. Si uno no está preparado, no puede escuchar. Entonces, por eso dice que el Creador enseña cuando nosotros estamos listos. ¿Por qué el Creador habría de decirnos algo si no vamos a oír? Siempre decimos cuando el estudiante, hay algo que decimos, dice: siempre que decimos cuando el estudiante está listo, el maestro aparecerá. La ley espiritual es aún más enfática. Si nos preparamos para aprender, entonces el maestro debe aparecer. El capítulo de Asino tiene, me llamó la atención mucho, que dice: el capítulo de Asino tiene 52 pasuk. 52 es también 2 veces el valor numérico del tetragramatón, Yud-Het Vah-Hei. 26 por 2 son 52, lo cual nos revela algo, un secreto, algo más profundo. Y es que así nos muestra que nuestro mundo es un espejo de los mundos superiores. Entonces, cuando comprendamos que es un espejo, que este mundo es un espejo de los mundos superiores, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Porque dice: si amamos, veremos amor. Si odiamos, veremos odio. Entonces,
de quién depende del reflejo que recibimos del cielo? Depende de cada uno de nosotros, de cómo vemos o cómo apreciamos las cosas. Entonces, y aquí no es que Hashem, sino que es nuestro reflejo. Entonces, ¿qué estoy reflejando yo para que me vaya bien o para que los demás también me traten bien a mí? Entonces, en eso debemos tener conciencia de que así nos muestra que este mundo es un reflejo, es un espejo de los mundos superiores. Entonces, lo que nosotros hagamos en este mundo se va a reflejar y nos va a llegar a nosotros. Si hacemos acciones positivas, solo reconocimiento positivo tendremos. Y si hacemos lo contrario, o sea, siempre por eso tenemos a veces caos en nuestras vidas. Entonces, si tenemos acciones positivas, solo reconocemos lo positivo en los demás. O sea, depende de mí, cómo yo lo perciba a ustedes o cómo perciba también toda la creación, porque no solo nosotros, porque toda la creación tiene un reflejo. Entonces, cómo yo vea a todo lo que puedo observar, entonces así también yo voy a tener un efecto, un reflejo. Y me llamó, en el 32.1 decía, me llamó mucho el comentario, que decía, comienza con el cántico, el poema de Moshe. Así no significa escuchar. Tal vez oigamos, pero no necesariamente escuchamos. Que a veces nos pasa, a veces podemos escuchar, oír, pero no escuchar. Este paso nos ayuda, o sea, en esta... Baruch Hashem, tenemos la oportunidad en esta semana, hoy, en la energía de esta parashá, dice que este paso nos ayuda a oír más de la verdad, no aquello que queremos oír, sino lo que necesitamos oír. O sea, que a veces pensamos que conveniencia, muchas cosas las hacemos a conveniencia, pero cuando nosotros escuchamos algo que realmente necesitamos, es como que nos cuesta prestar atención. Dice, acá recibimos el poder para escuchar verdaderamente, aún en esos momentos incómodos, porque cuando nos están diciendo alguna verdad o algo que necesitamos, dice que nos ponemos incómodos. Entonces, debemos prestar atención, o sea, escuchar, oír. Aunque a veces, como dicen, a veces nos duele oír la verdad, decir que alguien te diga, decime realmente lo que pensamos, lo que piensa o lo que piensan de mí. Entonces debemos tener aprovechar esta energía de que esta semana de poder escuchar la verdad, de que cualquier cosa que nos ha estado incomodando antes, ahora ponerle atención y si la escuchamos, la podemos internalizar y podemos ver un cambio en nosotros. Si no, o sea, siempre vamos a seguir caminando derecho, pero sin poner atención. Otra parte importante es la del 32.6, Pasuk 30. Capítulo 32, Pasuk 6. En esta sesión dice tenemos la Kei grande. Y si quiere la podemos observar. Si ustedes van al hebreo, la Kei está más grande. ¿Sí? En el 32.6. Si nos vamos al hebreo ya la podemos observar, la que hasta está más en negrita. Dice, el Zohar explica que la letra Kei, que está dos veces en el tetragramatón, aparece una vez como la vasija de la Yud y otra vez como la vasija de la Vav. La Kei grande en este paso indica
la oportunidad de que expandamos nuestra vasija. Nuestro deseo a enseñarnos que siempre debamos desear más luz espiritual y nunca conformarnos con menos. O sea, es bien bonito esta explicación de por qué está la G grande en ese pasú. Entonces, tenemos la oportunidad también, o sea, esta semana es chiquita, pero tiene al igual que Violet, tiene mucha riqueza profunda. Entonces, se lo voy a volver a repetir para que podamos aprovechar la energía de esto. Dice, el Zohar explica que la letra K, que está 2 veces en el tetragramatón, aparece una vez como la vasija de la Yud y otra vez como la vasija de la Bau. La K grande en este paso indica la oportunidad de que expandamos nuestra vasija, nuestro deseo al enseñarnos que siempre debemos desear más luz espiritual y nunca conformarnos con menos. Entonces, cuando escuchamos y ponemos atención a lo anterior también en el 32.1, escuchar, ¿qué pasa? Vamos a ir ensanchando nuestra vasija, porque vamos a ir rectificando nuestro carácter, vamos a ir escuchándola, o sea, con más atención a Torah, y la vamos a internalizar. Entonces, eso nos va a ir ayudando a ensanchar nuestra vasija. Entonces, tenemos la oportunidad en esta semana de ir haciendo eso. De ahí en el 32.7 dice, este pasuk trata de lo necesario que es recordar, me llamó mucho la atención, esto dice, en el 32.7, este pasuk trata de lo necesario que es recordar a las generaciones pasadas. Rabbi Habluria, el Ari, enseñó que importante es atender que todos tenemos vidas pasadas y que venimos a este mundo con equipaje del pasado. No podemos crear un buen futuro para nosotros si no entendemos que tenemos un pasado que corregir. Entonces, si ustedes van viendo, por eso es importante escuchar, el oír, después ensanchar la vasija, recordarnos del pasado, de nuestros ancestros, dice, de dónde venimos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir corrigiendo también. O sea, tenemos la oportunidad de esta vida para seguir corrigiendo algo que no corregimos. Entonces, eso nos ayuda, o sea, esto nos indica en el 32.7 de no olvidarnos del pasado, que traemos una maletica ahí con el pasado y que podemos, que debemos corregir para tener un buen futuro. De ahí en el 32.18 que dice, dice, a la roca que te dio a luz ignoraste y olvidaste a Dios que te sacó del vientre. Dice, despreciaste la roca que te engendró y olvidaste a Dios que te hizo nacer. Este pasuk hay una, dice, en este pasuk, en el 18, hay una yud más pequeña de lo común, de las otras yud. Y dice que esta letra reducida representa la reducción de nuestro ego. Los sabios explican, mientras más reducimos nuestro ego, más conectamos con la luz del Creador. Entonces, hay mucho secreto acá. Entonces me llamaron la atención estos pasuk, y esto de reducir nuestro ego, o mi ego, para poder corregir el pasado,
para ensanchar mi vasija y para tener la capacidad de poder escuchar y así poder actuar de una manera diferente cada vez. Por eso es que Hashem nos da oportunidad todos los días de darnos vida, de respirar, de volver a tener el hálito de vida. Entonces es de aprovechar esa oportunidad y los secretos que están en esta parasha. Me llamó la atención eso que declaraste de ampliar la vasija. Dice que en un comentario que hoy para Yom Kippur uno tiene que expandir la vasija para poder recibir esa gran energía de luz que viene. Y el comentario dice, los sabios advierten que si no hemos hecho nuestro trabajo espiritual interno de determinar dónde están nuestros bloqueos y que nos gustaría cambiar, es decir, si no hemos preparado nuestra vasija, o sea, aquí, para la enorme luz que está disponible en Yom Kippur, no tenemos posibilidades de recibir esta luz. Dicho esto, todavía tenemos una oportunidad al participar en esta lectura y teniendo también un deseo sincero de transformación, de hacer una diferencia en nuestra vida para el próximo año. O sea, si nosotros no lo hemos preparado, pero dice que todavía tenemos la oportunidad a leer esta parashá, esta porción de la Torah, nos ayuda a ampliarla. Entonces tenemos esa oportunidad y de igual manera tener un buen arrepentimiento, pedir perdón y hacer ese examen de conciencia para poder obtener tener el anhelo, el deseo de superar y que no pensemos que si no he hecho el trabajo, pues el próximo año no vamos a vivir un año diferente, sino como el que ya hemos vivido. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un trabajo como la Torah nos demanda. Esa es mi participación. Bueno, yo quiero comentar del Pasuk 32:2. Lo voy a leer y dice así: que gotee como lluvia mi enseñanza, que fluya como rocío mi afirmación, cual ventarrones sobre la vegetación y cual gotas de lluvia sobre las hojas de la hierba. Realmente yo encontré aquí en esto como la profundidad o la síntesis de toda la gama de enseñanzas que ha venido dándole Moshe en los últimos 40 días de existencia, y aquí está prácticamente ya al día siguiente o el mismo día tiene que entregar cuentas porque se acabó la oportunidad, el tiempo se cumplió, mas sin embargo el hecho de haber liderado, guiado, enseñado a toda una nación el aspecto de tener una relación perfecta con su Creador, cada esfuerzo que Moshe hizo para que el pueblo entendiera que la relación Israel-Hashem es única y que no debe de permitírsele por ninguna razón, apartarse, lo que ya decía Viola, lo que decían ahí, si realmente para estar en la verdadera armonía y la unidad y para poder en estos momentos que son tan importantes, son trascendentales para todo el año, el efecto de lo que seamos aprobados y de lo que realmente
vamos a recibir o estamos recibiendo, y ya lo enfatizaban, depende cómo hemos preparado todo el año. Depende cómo asimilamos la instrucción, la enseñanza. Moshe quería que este pueblo israelita realmente gozara de bendición, de protección, de abundancia, y lo más fuerte de esto, voy a relacionarlo con el pasuk 10 del mismo capítulo y lo voy a leer. Dice: los descubrió en una tierra desierta, en la desolación, en el ululante yermo, lo rodeó, le concedió discernimiento, lo protegió como la pupila de su ojo. Bueno, y sigue una explicación muy, muy interesante. ¿Qué es lo que ha venido viviendo Israel en 40 años en el desierto, y que se llegó a la parte de extractarlo todo? ¿Para qué? Se convierta en una enseñanza. Luego dice que pone como testigos al cielo y a la tierra, lo que siempre va a estar permanente. Generaciones van a desaparecer, pero el cielo y la tierra va a estar. ¿Y qué proporciona el cielo? Si nosotros logramos hacer las verajá de veras con ebuná, de veras con la confianza que hablamos, y el Boré Olam nos escucha, entonces del cielo viene la lluvia. Lo demostró aquel profeta que posteriormente oró, que hizo su verajá, y el cielo retuvo la lluvia por 3 años y medio. ¿Cuántas cosas emanan de que haya lluvia? El alimento, el sostén para las personas, para los animales, la vegetación. El deseo de Moshe siempre fue que el pueblo israelita tuviera abundancia. Aquí aparentemente se refiere a lo material, pero aquí la profundidad es que la Torah misma es la materia que él está impartiendo durante todo su tiempo. Se ha entregado en cuerpo y alma para enseñar Torah. Está diciéndoles que la bendición viene de arriba. Está diciéndoles que también la tierra corresponde, siendo un lugar escabroso, porque Israel, Eret Israel, un lugar que no ofrecía expectativas de vida, donde solo con milagros se podía estar 40 años. No había tecnología de aquella que en nuestro tiempo hay de mucha manera, pero el milagro siempre se manifestó, lo rodeó con aquellas nubes de gloria, lo protegió, le dio abundancia de todo, le dio a comer del fruto de los cielos, el maná mismo, lo que producía. Bueno, la tierra seca. ¿Acaso no es importante que lo cite como testigo al cielo y la tierra por lo que él está enseñando en este momento ya culminante, que es la parte cumbre de su enseñanza, de su anhelo? Que la interacción de este pueblo sea de corazón. Si se va a hacer, bueno, la sedaká, que sea de corazón. Se va a hacer tefilá, que sea de corazón. Se va a hacer, el rezo, que sea de corazón. Queremos ver manifestaciones en abundancia, pero la pureza con la que nosotros estemos tratando, así va a ser la respuesta. Porque puede ser que la verajá de uno sea más oída que la del otro. Puede ser que la necesidad de uno sea suplida con más facilidad, pero otro va a tener una necesidad que quizás esa necesidad lo va a llevar a entregar cuentas. Pero en este caso muy personal y muy particular de Moshe, él está tratando de que este pueblo sí se una a su creador, que lo respete, que lo honre, que confíe en él, porque la abundancia, porque la prosperidad, porque la santidad, porque toda la protección solo estriba en el Boré Olam, en el que los creó
los condujo, los cuidó, los protegió y quedó demostrado las maravillas, milagro tras milagro. ¿Se equivocó en alguno el Boreolam? En ninguno. Todo lo proveyó en su tiempo y con la sabiduría realmente que solo el Boreolam puede dar. Moshe lo hemos entendido en muchas partes como Dios mismo. ¿Cómo no iba a querer el bien para este pueblo? ¿Cómo no iba a enfatizarles la necesidad de aprender a confiar y que si en otro tiempo no lo habían notado, el momento era culminante, él se iba, ya no se lo iba a recordar? Cuando un maestro, y aquí voy a tocar esto, cuando un maestro da su enseñanza, lógicamente es para enseñar, para instruir, para ayudar, para corregir, para acercarlo a su creador. Y en esto, cuando no tomamos en cuenta las enseñanzas de nuestros maestros, somos crueles con nosotros mismos y le demostramos crueldad a ellos, y con razón muchas veces se incomodan porque no estamos despiertos para recibir la enseñanza que nos viene para bendecirnos a nosotros mismos. Ellos ya están bendecidos, pero la bendición viene para nosotros que escuchamos sus enseñanzas. Si las ponemos por obra, es ahora que vamos a ver las maravillas y los milagros. No estamos en aquella tierra, no la hemos vivido de alguna manera, solo la hemos pensado, la hemos proyectado, hemos viajado en nuestra propia mente o en los escritos mismos, en la Torah misma, como la describe. Aprender a confiar en esa Torah, en esa materia, en esa asignatura en la que Moshe se esforzó siempre para que este pueblo israelita, para que el pueblo judío, para que el pueblo hebreo tuviera su dependencia de su creador, de su sustentador, de su proveedor, de su guiador, de su todo. Fuera de él, fuera del Boreolam, ¿qué hay? ¿Qué se puede encontrar? ¿Acaso hay realmente una enseñanza que supere la instrucción de la Torah? Y si todo maestro, esa es su brújula, todo maestro tiene una enseñanza como la de Moshe. Y si todo maestro nos enseña como Moshe, le están haciendo un trabajo perfecto. Ahora, ¿cómo debe ser la correspondencia de esa enseñanza, de esa instrucción? Pues obviamente nuestros maestros esperan que nosotros mismos demos un resultado cada vez mejor. La enseñanza se ha ido incrementando más y más y más. Así se llegó el momento en que Moshe iba ¿a qué? A entregar sus cuentas, ya a desaparecer, de darles nuevas instrucciones o de seguirle dando instrucciones. A veces nuestro maestro nos comparte, posiblemente mucho tiempo, posiblemente poco tiempo, no estará con nosotros, solo el Boreolam sabe. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En nuestro día y tiempo, para nosotros, Isahar y Shoshana como maestros son como el Moshe de aquel tiempo, porque Moshe sigue estando con nosotros y en nosotros, y sigue siendo las palabras que él habló hace miles de años y no ha perdido su vigor, y es la misma enseñanza. Y cuando nuestros maestros nos exhortan a través de ella, ¿qué resultado vamos a tener? Yo estoy seguro 100% positivo, 100% a favor. Y entonces esa era la intención de Moshe en aquel momento, esa es la intención de nuestros maestros en este momento, que logremos elevar nuestro estilo de vida, nuestra instrucción, y que nos comprometamos con nuestro maestro o sin nuestro maestro, pero con el Boreolam siempre, porque él está vigilante de lo que hagamos, sea bueno o sea malo, sea con responsabilidad, con atención, con obediencia, con emuná, con esa emuná que nos debe de caracterizar, porque eso es lo que produce la Torah. Una emuná, una confianza, un bitajón, una interacción, una expresión íntima entre el Boreolam y cada uno de nosotros. Sé que hay mucho que compartir y todos van a participar en esta multitud que habemos poquito, pero la enseñanza es grandísima, así que me quedo ahí, maestro. Y siempre ahí en el Pasuk 32.2 dice que acá Moshe compara el estudio de la Torah con la lluvia. Así como la lluvia cae, dice, desde lejos, pero a cada árbol
le cae y ese árbol da fruto. Entonces así es la Torah en la persona, en nosotros cuando estudiamos, cuando escuchamos enseñanzas. Dice que viene dentro de nosotros, pero dentro de nuestro corazón debe de haber una semilla para que el estudio que vayamos recibiendo, esa semilla vaya creciendo, así igual un día va a tener el fruto. Entonces eso es, y el fruto es todo aquello que nosotros aprendemos, ese cúmulo que vamos teniendo lo vamos poniendo en práctica. Ese es el fruto que entonces Moshe, eso es lo que ha hecho, pues, y lo que hacen los maestros de hoy y nuestros eruditos es eso, que nosotros mantengamos todo lo que él dijo en ese día, porque es para el futuro, es para siempre, para las generaciones. Entonces eso es lo que él fue instruido para que eso quedara para siempre. Y esa parte también es que debemos de tener ese respeto a las personas que nos rodean cuando estamos dispuestos a corregir nuestros errores. Entonces todas esas cosas son las que nos van a abrir nuestro corazón a la Torah, para que nosotros un día logremos esa felicidad y esa vida que nosotros todos buscamos, que es estar siempre en paz y en armonía. Pero solo la Torah, como estudiábamos hace unos días, que solo en este momento, cuando estudiamos Torah, nosotros tenemos el libre albedrío. No, después ya no, porque aquí es cuando nosotros ese estudio lo llena y lo vamos a poner en práctica posteriormente. Eso es acerca de esa enseñanza que nos ha dejado ahí, y es el Rab. Escuchaba es el Rab Israel Misalanter, así se llama ese comentario que encontré yo acerca de que él compara la lluvia con el estudio de la Torah. Acerca de lo que está hablando don Efra, de lo del árbol, encontré un comentario que dice, al ver el rollo de la Torah, dice, se puede apreciar que el capítulo de Asino en realidad está escrito de forma muy particular. Los párrafos y versículos están en la forma de dos triángulos. Estos dos triángulos nos conectan con las 6 dimensiones superiores, las sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Nexa, Hod y Yesod, del árbol de la vida. El Zohar dice que los 6 puntos de los dos triángulos infunden y canalizan la luz del Creador a la séptima dimensión de Malhut, nuestro mundo físico. Bueno, vemos aquí que solo esta parte de aquí, todo lo que es la parashá, vemos que está así dividida. Y es bien interesante porque tal vez el maestro nos puede explicar mayor parte, algo de esto, que en sí toda la parashá está así dividido en medio y toda está así, solo una parte de la última parte que está completa y toda está dividida. Si nos puede ampliar un poquito más de ahí, maestro. Bueno, hay que esperar a que hagan todos los comentarios. Yo quisiera
solamente agregar algunos apuntes que tengo acá, en donde dice que esta es la canción número 9, que es el valor numérico de Emet, que es verdad. Y también quiero, también el capítulo 32 tiene el significado de LED, corazón. La 10ª canción, según dice los sabios de bendita memoria, la cantará el Mesías. También quiero aprovechar para agregar algo que me interesó mucho, en donde en esta canción menciona de tener un gran cuidado de no con lo material, porque cuando las personas nos llenamos, nos saciamos del materialismo, es la parte donde nos alejamos del Creador. Entonces nos advierte Moshe del peligro que llevamos al elegir más el materialismo. Y esto sí lo puedo yo, porque lo he vivido en carne propia, pues es una parte que realmente nos advierte. Quizás también, como escuché por acá, la enseñanza de un gran líder, de un líder puro, de un líder que venga, porque hay muchos líderes que pues solamente tienen otro tipo de enseñanzas muy diferentes. Hoy en día se puede ver alrededor de nuestro ambiente muchos líderes fuera de lo que es la Torá, pero nosotros viendo, por ejemplo, como lo mencionan acá, a los maestros que están en esta comunidad, pues cómo nos llevan a que realmente interpretemos bien la Torá. Creo que solamente ahí me voy a quedar. Gracias. Apoyando un poco de lo que dice usted, de la riqueza, hay un comentario que dice: la prosperidad lleva a la corrupción. La buena aventura presenta serios desafíos para la fibra moral de una nación, pues la gente es propensa a dar rienda suelta a sus pasiones cuando poseen los recursos suficientes. Israel no pudo superar esta prueba, expresados en estos versículos como metáfora poética de las ciudades, fortalezas y reyes que fueron vencidos y sus respectivas riquezas. Rashi y otros comentaristas interpretan los versículos en línea con varias referencias que encontramos en el Midrash a la riqueza ubérrima que deparan las cosechas agrícolas y las cosechas agrícolas y abundantes rebaños de la tierra. Entonces, todos estamos propensos, pues. Entonces, pero lo bueno que por eso nos enseñan la ética y moral, ¿no? Para tener siempre, tratar de no salirnos del local, porque sí es difícil. A veces podemos olvidarnos que existe un Dios, que está Hashem sobre nosotros y que Él nos provee de todo. Sí, también continuando un poquito más,
ahí el hecho mismo de que la lluvia generase la abundancia para las cosechas, para la ganadería, para todo. Dice que Israel engordó y tiró cosas, ya teniendo abundancia, ya la situación se les puso difícil. Sin embargo, lo que los enemigos dicen y que motivan a esta parte, voy a leer en este pasaje del 32, vamos a ver, sí, 27. Si no fuera porque la cólera del enemigo estaba reprimida, no sea que malinterpreten sus adversarios, no sea que digan nuestra mano se alzó victoriosa y no fue Hashem el que obró todo esto. Pues un pueblo, dice el versículo, el paso 28, carente de consejos son y no hay en ellos discernimiento. Si fueran sabios, el reto que les hacen los adversarios, como hoy en día nosotros tenemos diferentes retos y están con nosotros, ¿verdad? Comprendieran esto, lo discernirían a partir de su final, pues cómo perseguirá uno a 1000 y 2 harán huir a 10,000. Me quedo ahí nada más con la base de este comentario. En realidad el adversario muchas veces pone la mayor parte del fracaso cuando nos encaminamos a la separación del Boreolán. Entonces el enemigo nos ataca y nos pone a prueba a través de la misma Torah. Y aquí es una muestra de que cuando nuestros propios pensamientos nos bombardean, que son nuestros enemigos más cercanos y que están con nosotros, entonces la disparidad de conceptos que tengamos de la Torah misma es la que nos hace alejarnos del Boré Olam o acercarnos a él. Pero cuando penetra la fuerza del enemigo, del pensamiento más acérrimo que nos quiere destruir y que está con nosotros, entonces tenemos también esta misma oportunidad, esta condición, esta probabilidad de llegar al punto de que nos equivocamos. Israel se equivocó en muchas veces, en muchas oportunidades, pero aún con todo la misericordia del Boré Olam siempre estuvo con ellos, a pesar de que fallaron. Y ahora nosotros, bueno, que hemos estado en las lecturas de la Selijot, vemos nuestra categoría, nuestra condición, la necesidad de confesar lo que somos. Si no logramos entender esto, desnudarnos delante del Creador, quizás muy poco podamos caminar, porque es cierto que la misericordia de Él está presente con nosotros y en nosotros, y Él vino para darnos de veras una conducción, una enseñanza en nuestro día y tiempo a cada uno de nosotros, siempre por la Torah. Aparte de ello, no tenemos una enseñanza que sea fructífera y que nos muestre también que hay enemigos en nosotros mismos y que esos enemigos nos pueden hacer fracasar. Ya no vamos a echarle la culpa, así como en aquel momento Moshe enseñó, instruyó, él pidió que le escucharan y ponía testigo. También en nuestro día y tiempo, hoy nosotros, cada uno, con la misma enseñanza, con la misma Torah, que es la brújula para nosotros, actualmente nos queda un gran reto por desarrollar. Yo estoy bien seguro que la misericordia del Boré Olam está con nosotros, en nosotros, y Él está dispuesto a regalarnos perdón, a regalarnos salvación, pero tenemos que saberla buscar. Tenemos que saber pedir, tenemos que saber, bueno, si aún la lectura tenemos que hacerla con ese sentir de que así es. Si vamos a hacer una tefilá, saber que así es. Si vamos a tomar un episodio, un párrafo, un pasuk de la Torah misma, saber, estar seguro que así es. Aunque venga el enemigo y me ponga a prueba y me meta la duda de Amalek en mí, aún en esa condición
tengo que superar las expectativas porque este tiempo es de vital importancia para nuestra existencia y nuestra relación para con el Creador como para con nosotros mismos, independientemente qué es la condición que nos movió, si fue el enemigo, fue mi descuido o porque de veras hice tanto mal y me gané el castigo. Pero yo no estoy pensando en eso, no debo de pensar en eso, sino la misericordia. En este momento, sin misericordia divina en favor nuestro, no vamos a lograr mayor cosa. Es el momento de que tenemos que definir realmente de qué lado estamos y qué es lo que queremos, porque de esto es para todo un periodo la resolución, la solvencia, la absolución o la reprimenda que salga de esto, de nosotros mismos depende. Tengamos multitud de enemigos como lo tenía el pueblo israelita en aquel tiempo, tantas naciones en contra de ellos. Nosotros no podemos evitar que vengan enemigos y que se queden en la mente. Eso es lo que hay que cuidar, que no se queden. Van a venir a atormentarnos, a ponernos el reto de que ese Elohim, ese Dios, ese Hashem que tenemos como que no es suficiente como para que entiendan que están en el fracaso. Eso es lo que menos debemos de pensar. La victoria siempre va a ser Él, está en Él y es por Él, no por nosotros, porque nosotros no tenemos mérito. Pero eso es lo que acusaban los enemigos de Israel en ese momento. Si fueran sabios entenderían que ya llegaron al final, fracasaron y que los hemos vencido. Pero nosotros tenemos que ser ¿qué? Obstinados en la sabiduría de la Torá y saber que por cruel, por duro que sea un enemigo, no nos va a mover, no nos va a hacer cambiar, no nos va a hacer vacilar, porque la Torá es clara, las promesas son claras y yo puedo estar dudando y ahí es donde le doy cabida a mi propio enemigo. Y yo no voy a desearle la destrucción ni el mal a nadie. Soy yo solito. ¿Qué quiero ser? Bueno, pasar la prueba, tener el buen resultado, la aprobación. Entonces, ¿quién puede hacer algo por mí? Sino yo mismo a través de lo que ya tengo aquí. La enseñanza de Moshe, la enseñanza de los maestros y que ahora está en mí mismo para tomar la dirección correcta. Así como se les dijo en el momento oportuno, y hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. Escojan la vida. Ahí es donde yo me quedo. Gracias. Voy a hablarles algo acerca del versículo 32, 35. Dice, mía son la venganza y la retribución en el momento que flaqueen sus pies. Hemos aprendido que no podemos tomar nosotros la justicia en nuestras manos, porque en el momento que decidimos tomar la venganza en nuestras manos, es como si nosotros estamos tomando el lugar de Hashem. Y sabemos también que cuando tenemos que hemos cometido alguna transgresión, la retribución no va a ser algo bonito. Vamos a tener una reprensión, pero eso depende de nosotros, como en este momento hablaba don Gerson. O sea, depende de nosotros cómo Hashem nos dé esa retribución, ya sea para bien o para darnos no es un castigo, sino algo que nosotros mismos hemos buscado. Y sabemos que no hay transgresión, dice que no hay sufrimiento sin transgresión. Entonces, desde el momento que nosotros accionamos para realizar algo, Él ya nos dio ese libre albedrío de decidir lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, todos los opuestos. Pero también, en el momento que nosotros accionamos,
es donde Él nos va a dirigir. Si decidimos hacer algo negativo, Él ahí nos va a dirigir. Si algo positivo, también ahí nos va a dirigir. O sea que está en nuestras manos hacer lo correcto y para que esa retribución sea lo mejor posible. Pues sabemos que Hashem es misericordioso y es más, Él sabe que vamos a pecar. Él sabe que el hombre va a pecar desde que lo formó, mas sin embargo nos da las herramientas para que nosotros resolvamos esto que podemos lograr algo bueno, podemos cambiar, como decir, las bendiciones, podemos cambiar las maldiciones por bendiciones. Eso, Él nos da esas herramientas para hacerlo, mas sin embargo, ahí depende de cada uno qué es en lo que quiere encaminarse, qué es lo que está dispuesto a hacer. Pero en el momento de que Hashem nos va a dar un escarmiento, no es porque Él quiera hacer, no quiere castigarnos, porque Él dice no quiere castigarnos, pero nosotros mismos hemos buscado ese castigo. Nosotros somos los que accionamos esas reprensiones, esas retribuciones que para nosotros decimos, esto, ¿por qué Hashem me castiga? ¿Por qué Hashem no me da tal cosa? Pero somos nosotros mismos, como hemos aprendido. El peor enemigo somos nosotros mismos. O sea, nadie más tiene cartas en el asunto con respecto a lo que nos suceda. Somos nosotros mismos los que atraemos ya sea las bendiciones o las maldiciones. Solamente. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? Tengo una más por acá yo, que es como, dice Rabí Yohanan, que 3 llaves se encuentran en manos de Hashem y no fueron entregadas a ningún emisario, que es la lluvia, la de dar a luz y la resurrección, la resurrección de los muertos. Pero dice que entre esas la más importante es la lluvia. O sea, es más significativa, dice, puesto que ella es la que ayuda tanto a Israel como a todas las naciones. Porque las palabras de la Torá dice que caen como lluvia, aparentemente no deja ninguna huella en la naturaleza, solo después de que el sol brilla sobre la tierra vemos los resultados de ella. Así también las palabras de la Torá, aunque en el momento de escucharlas aparentemente no sintamos el efecto de su influencia, pero al paso del tiempo nos percatamos de sus efectos. En el tiempo en que el Beit HaMikdash estaba en pie, todo Israel subía. Sabemos que hace la peregrinación de Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, él cuenta una historia aquí acerca de que en ese tiempo se habían secado la mayoría de pozos por donde el pueblo transitaba. Dice que se habían secado, había habido una como sequía. Entonces los viajeros temían eso,
pero dice que sucedió sucedió en cierto año que los pozos se encontraban vacíos. ¿Cómo hacer un viaje tan largo sin la seguridad de tener agua? En esa época había un hombre que era muy rico. Su nombre era Nactimó Ben Gurión, quien se percató de ese problema que había de los pozos. Y él conocía a un gentil, dice, que tenía 12 pozos y los tenía llenos él de agua. Entonces fue y le dijo a este gentil a negociar con él y le dijo, tú tienes agua en tu cisterna y también tienes esos 12 pozos. Y le dice que se los preste y cuando caiga la lluvia van a llenar nuevamente. Y si no, dice que le va a dar 12 lingotes de plata. Entonces, hacen ahí ese negocio y entonces el gentil necesitaba que no lloviera para que le diera los lingotes, pero empezó, ¿verdad? Pasó el día, entonces llegó a oídos de todos los que iban a hacer esa peregrinación en esos días y se alegraron porque iba a haber agua, entonces podían ir a cumplir con la Torá, que era con las tres las peregrinaciones de Pesach, Shavuot y Sukkot. Pero dice que entonces pasó el tiempo y no llovía, y el gentil llegó donde este rico que se llamaba Nactimón Ben Gurión, y dice que llegó y le dijo que tenía que cumplir con darle los 12 lingotes de oro porque no llovía, pero le dijo él que todavía tenía tiempo. Y llegó, dice que luego se fue y lo volvió a encontrar al mediodía y le volvió a preguntar y le dijo, yo no veo que quiera llover. Y dice que llegó la tarde y él no llovía. Entonces dice que Ben Gurión fue al Beit HaMikdash a hacer las oraciones, a pedirle a Hashem que le mandara la lluvia para que le llenara nuevamente los 12 pozos. Pero dice que aún así no es. Pero de repente dice que cuando él empezó a pedirle al Boreolán que lloviera, cayó la lluvia y se llenaron, dice que todo, hasta le rebalsaron, dice. Entonces dice que él salió y se encontró nuevamente con el gentil y le dijo, vaya, dice que le dijo, ahora tú me debes porque tus pozos están rebalsando. Y dice que él le dijo, no, siempre tú me tienes que pagar los 12 lingotes de plata porque el sol ya no brillaba, dice, y era que tú tenías que hasta que el sol se ocultara. Entonces él regresa, dice, nuevamente a pedirle al Boreolán a la casa de oración, y llega y le pide nuevamente, le dice que así como le ha hecho ese milagro, que le vuelva a hacer. Y dice que en ese momento, dice que él salió y vio que empezaron las nubes a apartarse y empezó el sol, dice, a brillar nuevamente. Y es así como él dice que, pero la cosa acá está en que dice Rabbi Yohanan que es esa fe, dice, que nosotros tenemos que tener, que hasta lo último el Boreolán tiene la puerta abierta y no tenemos que desmayar en nuestra fe, porque Él va a cumplir con lo que nosotros le pedimos, porque Él está pendiente siempre de nosotros, y eso es lo que Él enseña ahí. Hace esas dos cosas, que dice que el único que tiene esa fe ya es el Boreolán, y que nosotros tenemos que tener esa fe que Él va a cumplir con lo que nosotros le pedimos. ¿Más comentarios? Sí quiero hacer una lecturita aquí que nos trae bastante respecto a casi al final del discurso de Moshe, en el Pasuk 44.
Y dice, vino Moshe y dijo todas las palabras de este canto a los oídos del pueblo. Él y Joshea, hijo de Nun, finalizó Moshe de hablar todas estas palabras a todo Israel. Dijo a ellos, apliquen sus corazones a todas las palabras que yo atestiguo contra ustedes hoy, las que instruirán a sus hijos para que sean cuidadosos en cumplir todas las palabras de esta Torá, que no pasa de moda y que eso es lo que nos enseña y nos exhorta cada día a nosotros, y que nos hace el énfasis que también a nuestros hijos les enseñemos esto que viene del Boré Olam a través de Moshe, y ahora en nuestro día y tiempo estamos con esas mismas palabras. No pierden su vigor, su vitalidad, y nos hace recordar el compromiso y la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros pequeños, o de compartirla, ¿verdad?, con aquellos que quieran caminar hacia esta verdad. La disciplina de la Torá no pasa de moda, la enseñanza no pasa de moda, es para nosotros y para nuestros hijos solamente. Pero quería leer esta parte. El que me llama, sí, un último comentario del 32:19, que dice, verá Hashem y será provocado por el enojo de sus hijos e hijas. Dice una interpretación, dice ira del Creador, pero si Hashem no se enoja. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender acá? Lo que en realidad se refiere es a la ley universal de causa y efecto. Si hacemos cosas negativas, la negatividad regresará a nosotros. Entonces, aquí no es que Hashem se enoje, sino que es la ley universal de causa y efecto. Entonces, lo que nosotros causamos acá, o sea, tiene un efecto, y entonces eso es lo que nosotros mismos nos afectamos o nos beneficiamos. Entonces, no hay que pensar en un Dios que se enoja, o un Dios diferente, o que tiene doble, que es amoroso y es Riguroso. Fuego Sí. consumidor. Entonces, Él es perfecto. Entonces, lo que hay es una causa y un efecto, y si hacemos cosas negativas, la negatividad llega a nosotros. Entonces, prácticamente casi todo, bueno, depende de cómo nosotros nos comportamos y actuamos, así somos también nosotros beneficiados y tenemos buena vida, pues. Eso era... Sí, yo quería agregar a eso que usted está comentando. Exactamente, a veces creemos que el Creador ha sido malo, duro, difícil, como vemos todas las cosas, pero en realidad es solamente un llamado que nos hace para rectificar. O sea, al final no es que nosotros le atribuimos a las cosas que no son buenas, le atribuimos siempre que es como un castigo, pero al final es simplemente para enderezar nuestro camino, y es tan amoroso realmente. Es duro a veces lograr comprender eso para llegar a discernir que lo que se pasa en el momento del sufrimiento es solamente para acercarnos a Hashem. Es un refinamiento prácticamente, o sea, eso quizás la forma de cómo hemos sido enseñados de que todo lo bueno va a ser de una forma tranquila, sin dolor, sin pesar, sin trabajo, sin esfuerzo. Todo va a ser así color de rosa, como dice. Pero hasta la rosa que tiene su olorcito y es bonita, dice,
tiene sus espinas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el pensar de que todo, o sea, nuestra rectificación, porque todos tenemos nuestra rectificación todos los días, hasta que recumplamos nuestro ticún, vamos a seguir todavía, o sea, van a haber situaciones ahí. Entonces, hay unas que son bonitas, están como relajaditas, pero todo es de decir, sobre todo es para bien. Pero no tampoco agarrarlo como que un cliché, todo es para bien y yo no me voy a forzar a cambiar, porque entonces no estoy haciendo nada, sino que cuando digo todo es para bien, es porque también lo interioricé y hizo un efecto en mí, un cambio. Entonces ya puedo avanzar. Entonces, y así que, o sea, todo lo que nos hace pasar es porque lo necesitamos. La cosa es que nosotros, nuestra percepción de dualidad, dice, o sea, no nos ponemos a pensar, algo tengo que aprender de esto. Todo, o sea, nuestra mente nos lleva a como bloquearnos y no ver todo, como Hashem sí ve todo el panorama, ¿va? Nosotros solo tenemos limitación, pero en esa limitación debemos de como analizar la situación y para eso los sabios han dejado tanta enseñanza para cómo aprender a llevar las situaciones que pasan. Eso. A ver, un tema. La función del hombre en el mundo. Escuchen los cielos y hablaré, y que la tierra oiga las expresiones de mi boca. Devarim 32:1. Con respecto a este versículo, preguntan los comentaristas ¿qué tienen que ver el cielo y la tierra con la reprimenda a los hijos de Israel? Una explicación es que el cielo y la tierra son como una metáfora del ser humano que está compuesto de dos partes, una porción superior espiritual y una porción inferior material. Está escrito que Dios agarró a Jeroboam ben Nebat y le dijo, arrepiéntete y tú y el hijo de Yishai pasearemos por el Gan Edén. Sanedrín 102a. Es necesario entender qué significa que Dios agarró a Jeroboam. ¿Acaso Dios puede agarrar a alguien? Obviamente que esto es una metáfora, tal como encontramos muchas veces en las Escrituras. Por ejemplo, se encenderá mi ira, Shemot 22:23, la mano fuerte, Devarim 34:12, que son expresiones a modo de ejemplo. La intención en este caso es que Hashem le dijo a Jeroboam, reforcemos la conexión con tu parte superior, es decir, con el alma, y de esta manera se considera como si yo te hubiera agarrado. Este es también el significado de volver en Teshuvah. La intención es que la persona abandonó sus viejos caminos y volvió a conectarse con su porción superior, con el alma. La tierra representa la parte inferior y material de la persona. Y cuando Moshe fue a reprender a los hijos de Israel, le habló tanto al cuerpo como al alma, para que ambos oyeran su testimonio. Ahora podemos entender cuál fue la causa del exilio que Dios decretó para los hijos de Israel, porque Abraham preguntó, ¿cómo iba a saber que heredaría la tierra? Bereshit 15:8. ¿Por qué debía ser castigado por esta causa? En definitiva, solo preguntó, ¿por qué iba a ser castigado? Abraham sintió la enorme santidad de la tierra de Israel y quiso saber de qué manera los hijos de Israel podrían conectarse con la misma. Y a esto Hashem le respondió,
los esclavizarán y afligirán. Los hijos de Israel adquirirían la tierra de Israel a través de los sufrimientos del exilio y no de manera fácil, tal como está escrito. 3 cosas se adquieren con sufrimiento: la Torá, la tierra de Israel y el mundo venidero. Estos sufrimientos crearon el nexo con la tierra de Israel, y al reforzar su parte celestial y debilitar la parte terrena, tendrían el mérito de recibir la tierra sobre la cual está permanentemente fijos los ojos de Hashem. Devarim 11:12. Cuenta el Midrash que uno de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai viajó a otro país, tuvo éxito en sus negocios y se enriqueció. Cuando esta persona regresó a la tierra de Israel, Rabbi Shimon vio que los otros alumnos lo envidiaban. Entonces les dijo que lo acompañaran a un valle y llevaran muchas bolsas. Cuando esa noche todos llegaron al valle, Rabbi Shimon dijo: «Valle, valle, llénate de monedas de oro». Y el valle se llenó de monedas de oro. Rabbi Shimon les dijo a sus alumnos: «Pueden tomar todo lo que deseen, pero eso se descontará de su porción en el mundo venidero». Le preguntaron: «¿Podemos dejar todo en el valle y no llevarnos nada?». Rabbi Shimon les dijo que podían dejar todas las monedas. Los alumnos devolvieron todo lo que habían recogido. Pero en verdad esto no se entiende. ¿Por qué no podían tomar un poco de dinero para poder estudiar Torah tranquilos, ayudar a los demás y comprar todo lo necesario para Shabbat? Porque sin ninguna duda, todo el oro y la plata del mundo no es más que una pequeña porción de la recompensa por una sola misbah. ¿Por qué entonces no podía tomar un poco de dinero? Debemos decir que la Torah se adquiere con sufrimiento, y para reforzar la conexión con la Torah y con la parte espiritual de la persona, es necesario luchar y debilitar a la parte material. Por esta razón, los alumnos de Rabbi Shimon se vieron obligados a sobreponerse y a superar el deseo material para reforzar la conexión con la Torah. Por eso no tomaron ni una moneda. A través de un ejemplo podemos decir que mientras más alta es la persona, más lejos puede llegar a ver. Y lo mismo ocurre en el aspecto espiritual. Mientras más elevada es la persona, su visión es más extensa y entiende mejor. El mérito de la Torah ayuda a la persona a ver a lo lejos y a sentir delante de quién deberá rendir cuentas en el futuro. Quien está más conectado con la parte material sentirá mayores interferencias en su reconocimiento de la realidad divina, porque la materialidad oculta la verdad. Por eso es necesario reforzar la parte espiritual y alejarse de lo material. También explican los libros que en el cielo es la Torah escrita y la tierra es la Torah oral. Shelach HaKadosh Shavuot Torah Or 174. Es decir, que la Torah misma es el cielo, pero el resto de las cosas que son consecuencia de la Torah pertenecen a la tierra. Los hijos de Israel se encuentran en la tierra y pertenecen a la tierra, pero a través de las cosas de la tierra que son producto del cielo, los hijos de Israel pueden conectarse con la parte celestial. La frase que la tierra escuche las expresiones de mi boca implica que la tierra misma se eleva y se conecta con la porción celestial. Esta es la explicación a las palabras de Rashi respecto a que el cielo y la tierra fueron elegidos como testigos porque existen eternamente y ellos mismos dan testimonio
de que es posible sobreponerse a la inclinación al mal a través de la conexión de la tierra con el cielo. Es decir, al unir la Torá oral con la Torá escrita. Dicen nuestros sabios que todo depende del cielo, menos el temor al cielo, Berajot. Que todo dependa del cielo es algo increíble, porque implica que tanto las cosas grandes como las más pequeñas e insignificantes que la persona necesita tanto en lo espiritual como en lo físico, todo depende del cielo. Pero aquello que está más cercano al cielo, es decir, el temor al cielo, no depende del cielo. La explicación a esto es que el temor al cielo depende de la elección de la persona y no quiso interponerse en la elección de cada uno, dado que el hombre mismo pertenece al cielo, porque su alma es una parte del Dios Supremo, Pardes Rimonim. Hashem le otorga a todas sus necesidades, tanto espirituales como materiales, para que la persona no llegue a equivocarse. Pero si no tuviéramos temor al cielo, no podríamos servir a Hashem de la misma manera o de la manera de vida, porque habría muchas carencias. Por eso Dios le otorga a la persona todo y lo único que se da en sus manos es el temor al cielo, porque sobre esto la persona debe trabajar por sí misma, de la misma manera que Hashem colocó a Adán Harishon como rey sobre el mundo y se entregó Tikkun, y le entregó todo, otorgándole una misbah, solo una misbah. Así también cada persona recibe todo lo que necesita de Hashem y solo le falta una cosa por la cual debe esforzarse: temor al cielo, porque una parte del hombre es celestial y la otra terrenal, y él tiene que conectarlas y servir con ambas al Creador. Dicen nuestros sabios, una misbah trae otra misbah, y un pecado otro pecado. Esto significa que a la persona que manifiesta que su deseo y su voluntad es cumplir una misbah y se esfuerza por hacerlo, Dios la ayuda y le brinda oportunidades para cumplir más misbot. En una oportunidad, uno de los directores de los Kolelim me pidió si podían ingresar a otros Abrejim, otros 2 Abrejim. Le dije que no había lugar. Me dijo que se trataba de 2 Abrejim especiales, que podían llegar a ser grandes rabinos de Israel. Le dije que les permitiera ingresar, pero que no sabía de dónde llegaría el dinero para pagarles. Ese mismo día me llamó una persona y me dijo que estaba dispuesta a donar una suma de dinero que era exactamente la necesaria para mantener otros 2 Abrejim. Esta es la prueba respecto a que la persona debe realizar su parte y Dios la ayudará a tener éxito en su camino. Esto ocurrió en Yom Kippur. Llegó a nuestro Bet HaKnesset una persona que no conocía y desde la mañana hasta la noche permaneció durante todas las plegarias de pie, como un hijo suplicando a su padre. Nos acercamos a preguntarle de dónde venía y dónde había comido antes de comenzar el ayuno y nos dijo que no había comido nada durante 2 días seguidos. Lo invitamos a comer al finalizar el ayuno en nuestro hogar, pero nos dijo que al finalizar Yom Kippur debía partir sin demoras. Después de averiguar un poco, nos quedó claro que se dirigía a cometer una transgresión. Me estremecí y le dije, 2 días no ha comido. Está vistiendo ropas blancas. Se mantuvo de pie durante todo el día en Yom Kippur, pidiendo perdón y expiación para sus pecados. Y a pesar de eso, tiene la intención de viajar a cometer una transgresión. Esto es exactamente lo que significa que todo depende del cielo menos el temor al cielo. Una persona puede llevar a cabo todos los buenos actos, cubrirse con un talit blanco, ayunar y rezar,
Pero si toma la decisión de tener temor al cielo, de no tener temor al cielo, nunca logrará tenerla. Oí que Maran Harab Shach Zichrono Libraja preguntó. El faraón dijo que él mismo era Dios y que él había creado el río y el mundo. Shemot Rabbah 5:14. En consecuencia, no necesitaba ir al baño. Cada mañana temprano salía al río para hacer sus necesidades de manera oculta, y durante el resto del día se contenía y afirmaba que se debía a que era divino. Pero Dios le dijo a Moshe: ven al faraón, en el momento en el cual está haciendo sus necesidades en el río, y allí habla con él. Cuando Moshe fue y le dijo que dejara salir al pueblo, el faraón le preguntó: ¿quién dijo que debo de dejarlos salir contigo? Moshe le respondió: me envió el Eterno. Y el faraón le dijo: yo mismo soy Dios, nadie me puede decir qué debo hacer. A pesar de que Moshe lo vio haciendo sus necesidades, el faraón de todas maneras siguió insistiendo en que él era Dios. ¿Cómo es posible? Maran Harab Shach explica que la persona tiene tal fuerza que logra engañar incluso a sí misma. Y, a pesar de saber que no es cierto, se convence de que tiene razón y que está diciendo la verdad. Podemos decir que la razón de esto es que cuando la persona no tiene ninguna conexión ni pertenencia con su parte divina, se transforma en un pedazo de materia que da testimonio respecto a mi fuerza y mi poder lograron todo, de Barín, en el sentido de el río es mío porque yo mismo lo hice, Yehezkel. Está escrito, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob. Cada varón llegó con su familia, BL, y estos son. Se refiere a los primeros, Shemot Rabbah, es decir, precisamente a aquellos que fueron nombrados en el libro de Bereshit, quienes aceptaron las pruebas y los sufrimientos para poder adquirir la Torá en la tierra de Israel. Precisamente ellos son los que llegaron y no el resto de los hijos de Esab y de Ishmael. Por eso se los menciona aquí como los hijos de Israel y no como los hijos de Jacob, porque el nombre Israel alude al gobierno y a la importancia, et hadaat tov vaihi. Debido a que ellos estuvieron dispuestos a aceptar los sufrimientos y las pruebas, tuvieron el mérito de recibir el gobierno y la importancia. El Hidushei Harim pregunta: ¿por qué está escrito que llegaron a Egipto y no que vinieron? Hidushei Harim al Torah Shemot 1:1, y explica que esto viene a enseñarnos que los hijos de Israel que en el futuro aceptarían salir al exilio y recibir pruebas y sufrimientos, tuvieron el mérito de ser parte de los hijos de Israel que llegan a Egipto a cada momento. Podemos agregar que el significado de la palabra et con Jacob es desde la Aleph hasta la Taf, porque los hijos de Israel que llegaron a Egipto tuvieron el mérito de que las 22 letras de la Torá se refirieran a ellos, a todo lo relativo a la aceptación del sufrimiento y de las pruebas. Es tal como lo hemos explicado antes para fortalecer la relación con la porción celestial de la persona y debilitar la fuerza de lo material. Esto es lo que dijo Moshe Rabbeinu: escuchen, oh cielos, y hablaré, y que la tierra oiga las expresiones de mi boca. Moshe le estaba pidiendo al alma que se encuentra dentro del cuerpo y el cuerpo físico que oyeran la voz de Dios y se unieran para servir a Hashem, porque tal como el cielo y la tierra existen externamente y son testigos
de que mi boca les habla y los reprendo antes de morir, así también el alma existe eternamente y el cuerpo, a pesar de que muere y es enterrado, siempre queda algo. Ellos darán testimonio de haber escuchado que yo les estoy ordenando seguir los caminos de Hashem. De lo contrario, los perseguirán grandes tragedias y no verán ninguna señal de bendición durante los días de su vida. Creo que el mensaje es claro en esta lectura. Vamos a hacer otra pequeña lectura. La roca, perfectos son sus actos. La roca, perfectos son sus actos, pues todos sus caminos son justicia. Dios confiable y sin iniquidad, justo y recto es Él. Devarim 32:4. El pueblo de Israel atraviesa momentos difíciles y dolorosos, mientras los enemigos internos y externos amenazan con destruirnos. Debemos saber que si nos ocurren desgracias, eso significa que Dios desea despertarnos para que volvamos a Él. Está escrito en la Torá: la roca, perfectos son sus actos. Esto significa que Hashem se comporta con sus creaciones con integridad, medida por medida. Si siguen el camino correcto, Él les brinda bien y bendición, pero que Dios no lo permita. Si se rebelan contra su voluntad, entonces se despierta la cualidad de la justicia para lograr que se arrepientan y retornen al Eterno. Eso es lo que dice el versículo: pues todos sus caminos son justicia, Dios confiable y sin iniquidad, justo y recto es Él. Esto significa que el juicio de Dios es un juicio verdadero y por lo tanto cuando Él paga una recompensa o castiga, todo tiene lugar de acuerdo con los actos llevados a cabo. A veces vemos sadiquín que viven con sufrimientos y dolor y por otro lado malvados que tienen éxito. ¿Cómo se explica esto? Dice Rashi que Dios les paga a los sadiquín su bien en el mundo venidero y a pesar de que demora su recompensa, finalmente cumple su palabra. Dios desea que los sadiquín reciban su recompensa en el mundo venidero, en el cual la recompensa es mayor. Por eso no les da una vida de riqueza y placeres en este mundo, para que al llegar al mundo de la verdad tengan el mérito de entrar por los portones del Gan Edén y disfrutar del resplandor de la presencia divina. Es sabido que Dios le paga su recompensa a todo el que actúa de la manera debida. Si alguna vez un malvado llevó a cabo un buen acto, Dios le paga por ello en este mundo, para que en el mundo venidero reciba su castigo por sus malos actos. Devarim 7:10. Con nuestra visión limitada, nosotros no podemos llegar a entender estas cuentas celestiales. Pero dado que creemos que Dios es la roca y que sus actos son perfectos, siendo rectos todos sus juicios, debemos justificar con amor el juicio divino y reforzar en nosotros el entendimiento respecto a que todo lo que hace Hashem es verdadero y recto. Dios castiga a sus hijos, obviamente, hay una razón para ello. Si a la persona le llega algo malo, eso implica que con sus propios actos ella lo ha provocado. Lo voy a volver a leer. Si a la persona le llega algo malo, eso implica que con sus propios actos ella lo ha provocado. Dicen los sabios que todo lo que sucede en el mundo, incluso en los otros pueblos, es para despertar al pueblo de Israel. Yevamot.
Dado que Dios ama a su pueblo elegido, le envía señales para despertarlo, castigando a otros pueblos, para que Israel aprenda de eso y vuelva en Teshuvah. Cuando Hashem ve que esas señales no tienen la fuerza necesaria para despertar a Israel a volver en Teshuvah, acerca las aflicciones y el golpe cae sobre ellos mismos. Drashot Haran Drush 6. Esto es similar al Metzorah. En un comienzo las manchas aparecían en las paredes de la casa. Si la persona no volvía en Teshuvah, las manchas aparecían en sus vestimentas y finalmente, si eso tampoco ayudaba, las afecciones aparecían en su propia carne, con la esperanza de que de esa manera se despertara y se arrepintiera completamente por sus malos actos. Rambam, Tumat, Sarah 16:10. Tal como Dios se comporta con nosotros con integridad, también nosotros debemos comportarnos con Él con rectitud. Como está escrito, serán íntegros con el Eterno su Dios. Devarim. En ese sentido podemos ver la grandeza de nuestros patriarcas, que siempre se comportaron con integridad y justificaron con amor el juicio divino sin cuestionar a Dios. Shemot Rabbah. Vemos que Abraham Avinu estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Yitzhak sin formular preguntas, a pesar de que Dios le había dicho: ¿por qué de Yitzhak tu descendencia será llamada tuya? Bereshit 21:12. Lo mismo con respecto al resto de las pruebas. Abraham Avinu las aceptó con absoluta subyugación, teniendo fe completa en que si Dios le daba esa prueba, eso significaba que tenía la fuerza para sobrepasarla sin cuestionamientos. Al comienzo de su camino, Abraham Avinu buscó quién dirigía al mundo y no descansó hasta que no encontró respuesta a todas sus preguntas. Rambam, Avodah Zarah 1:3. Una vez que descubrió que Dios es quien dirige al mundo, se mantuvo en silencio y siguió a Dios con absoluta integridad. Lo mismo encontramos con respecto al rey David, quien escribió en Teilín: cuando contemplo tus cielos, la obra de tus manos, Tikkun, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. David nos está diciendo que le era suficiente con observar la creación, la luna y las estrellas, para llegar a la conclusión certera de que Hashem es el Eterno y que la creación es obra de sus manos. Por lo tanto, él no podía cuestionar la conducción del mundo, porque si Dios lo creó, obviamente él sabe cómo dirigir la creación de la mejor manera. En la tumba de mi antepasado, Rabbi Jaim Pinto, hijo, quien está enterrado en la ciudad de Casablanca, está escrita la palabra Hatam, el íntegro. ¿Quién es íntegro? Aquel que sigue los caminos de Hashem sin cuestionar su conducción. De manera similar, vemos que la Torá habla de 4 hijos y entre ellos se encuentra el Tam. ¿Cuál es el aspecto positivo del Tam? Que tiene preguntas pero no las expresa debido al honor que siente hacia el Creador. Por esta razón, cuando se lleva a enterrar a una persona, sus parientes y amigos cercanos deben justificar el juicio diciendo: bendito sea el juez verdadero. A pesar de que el fallecimiento de un ser querido antes de tiempo es casi una tragedia y el dolor es inmenso, de todas maneras, quien tiene temor al cielo de inmediato bendice: bendito sea el juez verdadero, manifestando que cree con fe completa que la roca es íntegra y sus actos son justos. A veces no podemos llegar a ver a lo lejos y entender la profundidad del bien de lo ocurrido.
A menudo recibo al público en diversos lugares del mundo y vienen a consultarme muchas personas que me cuentan sus sufrimientos. Más de una vez alguien se queja diciendo, ¿por qué Dios me hizo esto? Al oírlos les digo que en vez de formular preguntas, deben analizar qué deben corregir y qué deben mejorar para despertar a la cualidad de la misericordia y liberarse de la cualidad de la justicia. Obviamente, la persona que tiene el sufrimiento debe de analizar sus actos y ver qué debe corregir o mejorar. De todas maneras, hay casos en los cuales Dios golpea a un sadik o se lleva su alma no porque él tenga una falta, sino porque debido a su nivel actúa como un sacrificio público para expiar por los pecados de la generación. Shabbat. Cuando el pueblo de Israel ve que Dios se lleva la corona antes de tiempo, debe revisar sus actos y despertarse preguntándose ¿por qué ocurrió esa tragedia y qué debe corregir? De esta manera es bueno que la persona se pregunte ¿por qué le llega un sufrimiento? Y no preguntárselo a modo de queja. Solo puede preguntárselo para que eso la ayude a volver en completa teshuvá. Antes de formular esta pregunta, debe saber con absoluta claridad que si Dios la castigó, eso significa que lo merecía y que lo necesitaba, y solo entonces puede comenzar a analizar cuál es la tarea que debe efectuar a continuación. En la Parashá Lech Lejá está escrito: cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy Dios omnipotente, marcha delante de mí y sé íntegro. Bereshit. Podemos explicar esto diciendo que Dios le ordenó a Abraham marchar ante él con absoluta integridad, es decir, sin formular preguntas a lo que Dios hiciera con él, y que al servir a Dios lo hiciera con todo el corazón, sin intereses personales, sino solamente porque así se lo ordenaba el Creador. De manera similar, vemos que la Torá da testimonio respecto a que Noaj era hombre sadik e íntegro en su generación. Esto explica que Noaj se comportaba con integridad porque todo su servicio a Dios era con absoluta verdad interior y no para recibir honores o ser reconocido por el resto de las personas. Al saber que Dios iba a traer un diluvio, Noaj se convirtió con rectitud, no porque quisiera salvarse del diluvio, sino por amor a Dios y por tener el deseo de cumplir con lo que se le había pedido. De la misma manera que una madre le da comida a su bebé, sin esperar recibir nada a cambio, sino solamente porque lo ama, así también nuestros sagrados patriarcas y el resto de los tzadikim sirvieron a Hashem con integridad y no para recibir una recompensa, solamente motivados por el amor que latía en sus corazones. Todo el tiempo que las pruebas y los sufrimientos solo lo afectaban a él mismo, Abraham Avinu no formuló ninguna pregunta y aceptó el juicio con amor. Pero cuando estaba en juego el destino de los demás, él le pidió a Dios que cambiara de la cualidad de la justicia a la cualidad de la misericordia. Esto podemos verlo en lo ocurrido con Sdom y Amorá. Cuando Abraham le suplicó a Hashem una y otra vez que dejaran vivos a los habitantes de Sdom sin darse por vencido, cuando Abraham comprendió que en la ciudad de Sdom no había ni siquiera un tzadik por cuyo mérito la ciudad pudiera permanecer de pie, aceptó el juicio divino completamente y no siguió pidiendo a Dios que cambiara su juicio.
La grandeza de los tzadikim se encuentra en que sirven a Dios con integridad, sin intereses personales. Hubo tzadikim que aceptaron el juicio divino con amor absoluto sin formular preguntas. Debemos esforzarnos por apegarnos a la cualidad de los tzadikim y seguir los caminos de Dios con integridad, porque también Dios mismo es íntegro y verdadero, tal como está escrito: la roca, perfectos son sus actos. Amigos, les quiero desear que este Yom Kippur sea de mucha bendición, de mucha verajá, que puedan pasar un ayuno totalmente con una gran santidad, con una gran fuerza, y que el Borolán selle para vida todo lo que es y todo lo que será en cada una de sus existencias. Hasta la próxima, amigos. Baruch Hashem, vamos a terminar en este momento con la verajá de la Torah. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chaim v'olam nata b'tokeinu. Baruch atah Adonai noten chato.